Columna Consumo Cuidado con Raquel Paso Basualdo en La Patria de las Moscas, y el tema de hoy tiene que ver con el racismo en la Argentina. Acabo de ver justo por ahí, revisando un poco las redes y las agencias informativas, un tuit que decía, no recuerdo el autor, si Argentina no es racista, ¿dónde están los negros conduciendo programas de televisión o teniendo lugares importantes en empresas nacionales o internacionales en nuestro territorio? Bueno, pregunta para disparar esta charla con Raquel. Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Pablo? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de La Patria de las Moscas. Bien. Ahí en esta hermosa cadena de cruce. Alguien me dirá, la población, el porcentaje de población negra en la República Argentina es ínfimo y menor. Y ese es un problema también que tiene que ver con el racismo. Sí, exactamente, ese es un problema. El primer problema que encontramos con el racismo en Argentina es que es negado sistemáticamente. Hay como si tuviéramos anteojeras que nos cubren la realidad. Porque se habla esto de un porcentaje de población muy menor, cuando hay aproximadamente, si nos referimos a la población exclusivamente de personas negras, 2 millones de personas. A mí no me parece que sea ni menor ni minimizable, y además que sabemos todos los problemas que eso conlleva en el día a día. ¿Por qué no hay más personas negras en nuestro país cuando también hubo aquí muchas personas con trata de personas, ¿no? Esclavizadas o en situación de esclavitud? Ahí nos podemos empezar a preguntar, claro, ¿qué es lo que sucedió? Tiene que ver con la historia. ¿Qué procesos se dieron? Claro, seguramente un proceso de exterminio o de expulsión, ¿no? Y de buscar un blanqueamiento, ¿no? También pensando en la Constitución del Estado argentino y las distintas oleadas migratorias que se buscaron, ¿qué tipo de migrantes se buscaron? ¿Dónde se buscaron esos migrantes? No llegaron todos los que querían, digamos, ¿no? Porque cuando pensamos en que se buscaba una inmigración europea, blanca y demás, bueno, por suerte llegaron inmigrantes que venían con ideas anarquistas y de derechos y demás. Pero bueno, ahí ya empezamos a desvendar un poquito qué es lo que sucede con el tema del racismo. Y estuvo estas semanas, este último tiempo estuvo bastante hablando en los medios. No sé si de una forma, en realidad de una forma para nada correcta. Y para ese lado, me gustaría que reflexionáramos y escuchásemos, pero hay algo de lo que hay que sacarse encima, que es el complejo de blanco o blanca salvadora, porque eso es otra cosa que pasa, personas blancas que vienen o venimos a explicar lo que es el racismo. No es eso lo que vamos a intentar. Lo que queremos es escuchar a las personas que justamente trabajan en estas temáticas y que pueden contar las violencias que viven en carne propia. Así que vamos a contar con testimonios que nos van a ayudar a entender. Y lo importante, así como muchas veces hablamos con el feminismo, necesitamos que los varones empiecen a comprometerse con el tema y hablar a sus pares. Lo mismo acá. Todas estas herramientas que vamos a escuchar es para que empezamos a hablar con nuestros pares. Desmond Tutu, un referente sudafricano, decía que cuando hay una injusticia, si no te posicionas o elegís la neutralidad, te estás posicionando del lado del opresor. Claro. Eso es lo que queremos impedir o dejar de lado. Esto es un llamamiento a nosotros mismos, que digamos, bueno, tenemos que prestar atención a esto. Vamos a contar con voces especializadas y escuchamos la presentación de quien nos va a estar ayudando a entender todas estas dinámicas y conceptos que vamos a tratar el día de hoy. Soy Sandra Hoyos, integrante del colectivo antirracista Identidad Marrón. Soy licenciada en Política Social, además docente universitaria en 2 universidades del conurbano, la Universidad Nacional General Sarmiento y la Universidad Nacional de José Paz. Sandra Hoyos es la voz que nos va a guiar para tratar de entender, para tratar de abrir las anteojeras, ¿no? Exactamente, y vamos a escuchar un poco desde qué lugar viene trabajando y una introducción para empezar a pensar esta temática.
Bueno, el colectivo Identidad Marrón surge de un grupo de activistas, militantes, trabajadores de diferentes ámbitos que nos preguntamos acerca de nuestras identidades y de nuestro origen, en particular indígena, migrante, y cuál era la relación que tenía con la exclusión y la marginación que padecíamos de forma cotidiana. Bueno, la respuesta que encontramos fue que era el racismo, ese padecimiento en nuestras vidas, y nos dimos cuenta que no era una experiencia individual, sino que se repetían los mismos relatos, la indiferencia, el estereotipo, la violencia, la sospecha, la subestimación, la baja expectativa sobre lo que podíamos hacer, el desprecio, la burla por el hecho de ser un cuerpo no blanco, una identidad que no responde a la hegemonía y que por eso tenía menor valor. Y bueno, en definitiva el racismo es eso, es un sistema que se construye bajo la idea de que existe una hegemonía étnica, es decir, todos los aspectos que se encuentran en una persona y que la sociedad entiende y procesa como una muestra de la supremacía de la blanquitud. Ahí está la definición más que acertada, ¿no? Sobre el hegemónico control que cree o que impone una parte de la sociedad que en realidad suele ser minoritaria, ¿no? Exactamente, eso es importante también tener en cuenta. Cuando las hegemonías imponen determinados discursos que inclusive las personas que hacen parte de los colectivos replican y sostienen esas dinámicas sin ver que en realidad es una parte muy pequeña de la población la que está presionando justamente esas violencias y trayendo esas violencias, pero que entre todos las terminamos avalando. Claro, aparte esa cuestión de raza y de supremacía y de etnia, de color de piel, se van encajonando en una pirámide y todos somos el marrón de alguien más, ¿no? Todos somos el negro de alguien, incluso los que se sienten parte de esa clase hegemónica dominante van a ser el negro o el marrón de otro que se siente por arriba de ellos. Uh-huh. Pero lo importante también es pensar en los privilegios que tenemos y que no somos iguales ante lo que la sociedad nos propone, ¿no? Entonces también ser conscientes de esos privilegios y de esa forma, al hacer consciente del privilegio, es que podemos subvertirlo o empezar a desarmarlo. Pero justamente vamos a escuchar un poco más sobre qué es el racismo estructural, porque digo también, yo siento que cuando se dice no, en Argentina no existe el racismo, además la gente resume el racismo a las expresiones más, digamos, más horribles y más, al nazismo, por ejemplo, y además de la supremacía blanca y de los supremacistas blancos, que inclusive el último tiempo empezamos a ver que ese discurso toma fuerza otra vez, antes de llegar a esa punta hay un montón de otras violencias y que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque quizás hay gente que dice, no, yo no soy racista porque no está pensando en la liquidación total de la otra persona, pero las cosas que replica y que sigue día a día tienen que ver. Así que escuchamos un poco sobre justamente qué es el racismo y qué es el racismo estructural. Y bueno, y en ese sentido es necesario hablar del racismo estructural, que no solo impacta en las subjetividades de las personas racializadas, marrones, indígenas, afro, sino que también impacta en sus condiciones materiales de vida, en las representaciones sociales, simbólicas y también culturales. Este sistema está presente en la sociedad hasta la actualidad. El racismo tiene un recorrido histórico y un impacto negativo que se traduce en la discriminación, la exclusión, la violencia sobre determinados grupos étnicos, a los que esta superioridad étnica los considera inferiores. Por ejemplo, el sistema de esclavitud con la trata transatlántica de personas, la reducción a la servidumbre de las poblaciones originarias, acciones que solo fueron posibles por la idea construida de que existe la superioridad racial, una idea que tiene más de 500 años, ¿no? Que es una idea que lo que hace es deshumanizar a las personas para poder finalmente esclavizar y también exterminar. Sandra Hoyos, integrante del colectivo Identidad Marrón y el racismo estructural. Argentina votó, junto con Estados Unidos e Israel, en contra de una resolución de la ONU para una reparación histórica a los esclavos racializados africanos. Exacto, y esa resolución de la ONU era
considerar justamente todos esos actos racistas como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Equiparables con estos crímenes que son imprescriptibles. Es algo muy importante porque realmente como mundo nos debemos reparar a esas personas, y la verdad que es una vergüenza que nuestro país haya fallado de esa forma. Pero en esto que decíamos de hay distintos niveles de racismo, nos cuenta Sandra también las diferentes perspectivas en las que nos encontramos racismo en nuestro país. Hablar de racismo es hablar de las múltiples dimensiones en las que está presente. Por eso hablamos de racismo estructural, que se expresa en la exclusión, como decíamos antes, en la discriminación, fundamentalmente de pueblos originarios, y sobre la presencia afro acá en Argentina, que se expresa negando su existencia. Hemos escuchado decir que los mapuches son chilenos, o que en Argentina ya no hay población afro. Y también se traduce en la falta de acceso a servicios básicos, salud, educación, trabajo, el acceso a la justicia, sino porque solemos escuchar con frecuencia que falta agua potable o casos de muerte por desnutrición infantil en comunidades indígenas en Argentina. El racismo también se expresa en el mercado laboral. Por un lado, por la menor posibilidad de formación, por la pertenencia a grupos que históricamente no accedieron a empleos con mayor reconocimiento, también por la segregación étnica que hay construida alrededor de las ocupaciones, los trabajos, las profesiones. Si no, preguntémonos quiénes son las personas que realizan el trabajo doméstico, quiénes son albañiles, pero quiénes son médicos, médicas, arquitectos, ingenieros. Negros, negras, indígenas, bolivianos, bolivianas, paraguayos, paraguayas, las nacionalidades de los países vecinos también están dentro de la bolsa del racismo. Sí, algo importante, que después vamos a hablar un poquito de la cuestión lexical, de determinadas cuestiones, pero inclusive muchas veces cuando hablamos de los países de Latinoamérica vecinos, y es considerado como hasta que fuera un insulto una nacionalidad. Uh-huh. Digo, la gravedad que tiene las cosas que decimos y cómo lo sostenemos con las palabras. Y ahora vamos a escuchar también, Sandra nos sigue contando otra de estas aristas en las cuales el racismo se desenvuelve, que tiene relación con lo que preguntabas antes, esto de cómo se practica el racismo desde el Estado y desde la política, porque es una de las también de los indicadores de cómo hacemos para buscar ese cambio. También en la reproducción del racismo podemos mencionar la violencia estatal e institucional. El Estado perpetró genocidios de los que ya no se hablan o no se hablan. La llamada campaña al desierto, la matanza del pueblo Pilagá. Y en la actualidad se refleja en la persecución de las personas que tienen fenotípicamente rostros marrones, indígenas, afros. Entonces se construye una pseudofenotipia que considera a los cuerpos marrones como sospechosos, delincuentes, ladrones, y que a su vez tienen mayores posibilidades de ser asesinados por una bala policial. Recordemos el caso de Lucas González. La policía lo persiguió por tener una visera y por ser marrón. El racismo también se expresa a nivel político representativo. No solo las identidades marrones indígenas no están, sino que tampoco están sus intereses, ni políticas que entiendan los problemas desde un enfoque que considere aspectos como la clase, el género y la cuestión étnica. Políticas cada vez menos, o al revés, ¿no? Políticas en contrario de la lucha contra el racismo. Sí, pensaba también en esta cuestión de la representatividad, por ejemplo, en nombres específicos. Digo, a Natalia Saracho se la denigra, se le dice un montón de cuestiones cuando es una persona preparada, que sabe lo que dice, que tiene conocimiento, y hay diputadas como Karen Reinhardt, que es rubia y ojos azules, y lo único que tiene para ofrecer al mundo es una imagen, porque no hemos escuchado elaboración propia de contenidos. Pero, sin embargo, si leemos las redes y demás, siempre se señala a las mismas personas, aunque estén preparadas, aunque hayan estudiado y aunque sepan de lo que están hablando y que tengan claras las políticas públicas que quieren llevar adelante, siempre las mismas personas son las que están siendo señaladas. Y ahora nos toca poner el foco en
una de las aristas que a nosotros más nos importa, nos tenemos que poner ahí a escuchar con los oídos bien abiertos, que es el racismo en los medios de comunicación, porque justamente es lo que dispara un poco esta columna, pero que está muy presente, así que escuchamos a Sandra Hoyos contándonos cómo se expresa el racismo en los medios de comunicación. Y finalmente es importante mencionar cómo se reproduce el racismo en los medios de comunicación, expresiones culturales y artísticas. Bueno, ahí los estereotipos raciales y prejuicios étnicos se reproducen generando menor valor a esas expresiones o en muchos casos apropiándose de las producciones de pueblos originarios, o exotizando y folclorizando las danzas de origen afro, o también a las religiosidades, ¿no? Eso por un lado, pero también el impacto negativo es la baja representatividad de las identidades racializadas, este estereotipo en determinados lugares, por ejemplo, la mujer pobre, marrón o migrante, y también entender que si, por ejemplo, una persona racializada alcanza los mismos niveles de éxito y logro personal que una persona blanca, no son consideradas las personas de igual manera, que tuvieron, digamos, las mismas capacidades para acceder a mismas profesiones o mismos logros, sino que en su lugar las personas marrones son mostradas como ejemplos de superación personal, ¿no? Como una situación excepcional. Sandra Hoyos, académica, integrante del colectivo Identidad Marrón. Bueno, muy interesante, ¿no? Es verdad, el caso individual, ¿no? El exitoso caso meritocrático de una persona negra que llegó a algún lugar separándola del resto. Sí, y como poniendo también en duda las capacidades, digo, cuando es una persona blanca que llega a algún lugar, no son puestas en duda sus capacidades o es señalada como que se sale del esquema. Y también las representaciones en los medios, pensemos en novelas y demás, en cierto momento en nuestro país, en muchas series así infantiles y para adolescentes, casi que estaba determinado que había un personaje que era una persona negra o una persona marrón, ¿no? Y estaba señalado, era como solamente una persona. Cuando se habla en cine en un grupo de varones, solamente hay un personaje femenino, se habla esto de el complejo de la pitufina, ¿no? Como sí. un solo personaje. El distinto. Claro, y acá un poco es lo mismo, ¿no? Como solamente una persona que además siempre tiene una historia trágica, digamos, nunca puede ser una persona exitosa o replicar otro tipo de estructuras. Eso también, digo, si piensen y tómense el momento, hay actores y actrices que vemos en la televisión y en las películas desde que somos niñes y que siempre están con los mismos papeles secundarios. Nunca llega el momento en el que puedan ser un protagónico. Digo, piensen en esas personas, hay un montón de personas, de actores, actrices, y que a veces ni siquiera sabemos los nombres. También pensemos de personas mucho más conocidas en Hollywood que pertenecen a alguna etnia específica y nos cuesta acordarnos el nombre, no sé, de Brad Pitt nadie se olvida el nombre, pero por ahí de Lupita Nyong'o empezás a dudar, ¿cómo era que se llamaba? Eso también es un racismo internalizado de no poder reconocer a esas personas que están en un lugar de destaque cultural. Y vamos un poco ahora a seguir hablando sobre racismo en los medios y sobre los casos que dispararon esta columna, así que la escuchamos a Sandra Hoyos. En los últimos días se conocieron casos de racismo explícito en los medios. Por un lado, lo sucedió en el programa Gran Hermano, donde la participante Carmiña Masi, quien se presentó como comunicadora, se expresó de forma racista contra otra integrante de origen afro, haciendo referencia al padecimiento de millones de personas que fueron vendidas y esclavizadas. Hoy, la esclavitud se reconoce como un grave crimen a la humanidad, ¿no? Entre sus palabras hacía mención a que estaba bailando y como si recién lo hubieran comprado, que recién se había bajado del barco, bastante terrible y también cargado de odio y de impunidad, ¿no? Y por otro lado, el racismo llevado a la práctica por una abogada santiagueña que vacacionaba en Brasil hacia un empleado haciéndole gestos que hacían referencia a un mono. En la Argentina la producción
difusión del programa expulsó de forma inmediata a la comunicadora, pero sin embargo su raíz mediático demostró que poco importaron los comentarios racistas. Las redes sociales las justificaban, además. Y bueno, y en Brasil el gesto de la abogada le significó recibir una denuncia, estar detenida y pagar una fianza para poder recuperar la libertad. Bueno, allí el racismo es un delito y tiene condena, ¿no? Son dos situaciones distintas. Y bueno, y sobre eso, ¿qué podemos decir? En principio que Argentina está muy lejos de condenar a nivel judicial este tipo de actos, por diferentes motivos. En principio que no configura gravedad porque no existe una condena social frente a este tipo de acciones, y por otra parte porque no hay un reconocimiento de que el racismo afecte al conjunto de las personas marrones, indígenas, migrantes o afros. Se lo reconoce como algo que afectó a alguien de forma individual. Tampoco existe en nuestro país el reconocimiento de la desigualdad social y económica, que significa estar atravesados varias generaciones, no solamente lo que sucede hoy en la actualidad, por la exclusión étnica, que le podemos poner el lugar de partida a los pueblos originarios y la presencia afro. En Brasil también está presente el racismo, y de todas las dimensiones que nombramos. Sin embargo, en Brasil se viene construyendo desde hace bastante tiempo, donde bueno, el impacto también del sistema esclavista tuvo mayor contundencia y pudo ir construyendo herramientas para hablar de la desigualdad étnica racial, y elaboró acciones como este tipo de condenas, ¿no?, que existen. Y también puede hablar de las cuestiones vinculadas a nivel representativo, a lo que sucede a nivel mediático, en lo cultural y lo económico. Bueno, a través del análisis de Sandra Hoyos de Identidad Marrón, llegamos al caso de la abogada Agostina Páez y su gesto racista en Brasil, que le valió ese proceso judicial que todavía sigue en marcha. Y que los medios de comunicación le dieron todo el espacio y todos los micrófonos para que una persona racista, que además llegó al país y su padre tuvo los mismos gestos racistas y tuvo declaraciones racistas peores, todo el mundo dándole micrófono. Sí. No, digo, no tiene justificativo darle micrófono a una persona si no vas a repudiarla, si no vas a invitarla y sentarla en una mesa y hacerla llorar por lo que hizo. No tiene sentido, porque es lo mismo que pasó con estas dos comunicadoras. Hicieron toda una gira en los medios en los que no pidieron perdón, no se mostraron arrepentidas. E inclusive lo que comentaba Agostina Páez es que ella recibe discriminación en las redes, le dicen marrón y otros calificativos. En la entrevista en TN, en un momento ella está hablando y dice marrón, pero pronuncia la R porque es santiagueña, como el dialecto santiagueño. El periodista le vuelve a preguntar, o sea, es racismo explícito, y ella dice, marrón, perdón, soy santiagueña. O sea, inclusive poniéndose ella en ese lugar. Sí. Digo, sistemáticamente ella invisibiliza estos problemas estructurales y repite algo en un país que ha construido a lo largo de los años distintas acciones judiciales, y porque hay un colectivo muy fuerte que viene luchando hace mucho tiempo para que estos derechos sean respetados. Claro, la racista racializada, ¿no? Le tocó en la tele. Hubo de todo en la tele con ella y en los medios de comunicación. Digo, hubo micrófono abierto para que lave su imagen en su estrategia judicial, cosa que entorpeció su propio padre. Y después sí, hubieron críticas y lugares donde se la contradijo, se la trató de exponer en el pensamiento de si realmente está arrepentida, si realmente entendió lo que hizo. Bueno, eso le podemos dejar el beneficio de la duda. Pero el tema de fondo, me parece, Raquel, es que la respuesta corporativa del Ser Nacional argentino fue burlarse de las leyes brasileñas y decir que son una exageración y minimizar o negar la existencia del racismo en Argentina, de un lado y del otro, porque los libertarios la acusaban a Agostina de ser cuca,
Los cucas la acusaban a Agostina de ser libertaria y nadie se hacía cargo de que el racismo es transversal. El racismo no tiene signo político. Eso lo podemos ver en todos lados. Y con respecto a los dichos en el programa Gran Hermano, que un poco también la remoción de la participante responde a que Endemol es una empresa internacional y que sigue lineamientos internacionales. Si hubiera sido un programa estrictamente de Argentina, yo no creo que hubiera pasado nada. Esto fue una presión de Endemol Internacional. Y los dichos que tuvo, si pensamos otros genocidios de la historia, y pensamos el genocidio de las personas que fueron arrancadas de sus naciones y llevadas esclavizadas a otros lugares, digo, pensemos que alguien haga un comentario, un chiste así, un chiste entre todas las comillas, de otro genocidio. Hubiera sido gravísimo y hubieran salido a repudiarla, pero como el racismo no es problema en nuestro país, según la gente, ahí está dando vueltas en los medios. Para cerrar un poco con esta columna, Sandra nos da algunas ideas para justamente qué podemos hacer para empezar a cambiar esta realidad que nos toca. Entonces al final, como me estás atacando, mucho peor de lo que yo he hecho, que yo sé que está mal. Te ofenden peor de lo que vos sentís que ofendiste. Me ofenden diciendo hasta lo mismo, negra de mierda, marrón, lo mismo. Entonces como ¿Qué que te dicen negra de mierda ahí? marrón. Marrón te dicen. Sí, perdón, soy santiagueña. No, pero no por eso, porque quería que lo enfatices y quede claro. Bueno, este es el momento Agostina versus TN, TN versus Agostina, chocándose con su propia negritud, ella. Sí, esto, aparte me parece esto de pedir perdón por el dialecto que expresa, digo, ni siquiera es capaz de poner en dimensión la autodiscriminación, y una cosa que como porteños tenemos que también hacernos cargo de las discriminaciones que llevamos adelante, que es algo de lo que no se habla. Así que ahí escuchamos ahora sí, después de escuchar esta demuestra de racismo explícito en la tele y que nadie habló de la nota en esos términos, escuchamos qué podemos hacer ante el racismo. Bueno, entonces nos preguntamos qué podemos hacer frente al racismo. En principio, actuar frente a él, frente a sus prácticas, comprender que es multidimensional, que es reproducido a nivel individual, a nivel social y a nivel institucional y estatal. El modo de abordarlo necesariamente es desde su complejidad, a través de acciones en los diferentes niveles educativos, también en el trabajo, en el reconocimiento de las propias identidades y la visibilidad y la puesta en valor de esas identidades, también del reconocimiento, la identificación de los beneficios y privilegios que detenta la blanquitud, de la interpelación al Estado y también de la importancia del factor de la acción colectiva, que es fundamental, o eso creemos que es una parte fundamental, ¿no? La acción colectiva y la organización, que nosotros como colectivo antirracista estamos haciendo desde hace tiempo, interpelando y visibilizando y también accionando contra el racismo estructural, en el contexto de una Argentina que no es blanca. Recomendamos seguir y profundizar con Sandra Hoyos a través de sus textos, una academia, una puesta en común del estudio desde lo teórico a lo práctico, ¿no? Y desde adentro del colectivo marrón, integrado por personas racializadas en la Argentina. Sí, busquen en Instagram, sigan, porque ahí hay muchos artículos y videos, y además también se difunden acciones culturales, seminarios y demás para seguir pensando estas temáticas. Y después hay otras prácticas que digo, en lo lingüístico, día a día repetimos frases que son racistas y que no nos detenemos para decir: esto que estoy diciendo está mal. Se habla de trabajo en negro en vez de hablar de trabajo informal. Se habla de un día negro, por ejemplo, para hablar de algo negativo. El último tiempo han surgido en las redes distintos comentarios, esto cuando se habla de las personas marrones, espantosos calificativos para hablar de las personas marrones, que además cuando entras a esos comentarios muchas veces ves que son personas que están replicando discursos que directamente les alcanzan, ¿no? Sí. Lo terrible, lo grave que es eso. Y después hay una palabra que utilizamos mucho con una connotación negativa, que es quilombo, que
que en realidad no hay nada más lindo que un quilombo, porque el quilombo es el lugar donde las personas justamente que estaban en condición de esclavitud se podían escapar y ser libres, y eran lugares que tenían una organización. En Brasil, por ejemplo, el Quilombo dos Palmares, que estaba dirigido por Zumbi dos Palmares, que quien fue asesinado después de mucho tiempo, y muchos años en los que lo buscaban y lo perseguían, bueno, ahí intermedio de bandeirantes, que eran en algunos casos grupos de personas nativas, los conformaban esos grupos para poder ir a buscarlos, lo terminan asesinando, y el día 20 de noviembre en Brasil es el Día de la Conciencia Negra, recordando a Zumbi dos Palmares. Estos quilombos tenían una organización social como no existía todavía en América Latina, con leyes propias, muy igualitarias, muy de buscar una organización social de paz y de igualdad, que todavía no podemos llegar. Sí. Entonces, cuando decimos esto de quilombo con una connotación negativa, estamos restando la potencia que tiene esta palabra, y así tenemos que revisar todo, ¿no? Esto, gente que dice, no, negros de alma, todos esos comentarios que son espantosos. Blanco por dentro, negro por fuera. Y hay que sacarlos de nuestro léxico, porque lo que estamos diciendo, no las palabras no son neutras. En Gran Hermano Brasil, que tiene también otros distintas dinámicas y demás, ante un problema que había, que señalaban que una persona negra le decían que otra persona blanca era la patrona, ¿no? Una cuestión espantosa. Esta persona dijo, si en una mesa hay 10 personas y una hace un comentario racista y 9 no se levantan, no hay un racista, hay 10 racistas. Me parece que eso es lo más importante, que tenemos que empezar a hablar y empezar a deconstruir estas cuestiones y poner el espejo hacia nosotros mismos y decir, sí o sí somos racistas porque estamos criados en una sociedad racista. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver el problema para poder transformarlo. Le agradecemos muchísimo a Sandra Hoyos y también al colectivo Identidad Marrón, que estuvieron ahí participando, y busquen en las marchas porque siempre tienen despliegues artísticos y con frases muy contundentes, así que seguirles a ellos. Totalmente. Raquel Paso Basualdo pone la firma en la columna Consumo Cuidado, no al racismo en la patria de las moscas.